Noches a todos, jóvenes. Buenas noches. ¿Cómo han estado? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado y compañeros. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal están? Buenas noches. Catherine, que veo como que tiene mucho frío. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Es que hay frío. Sí, hoy sí hay frío. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, joven. Buenas noches, Lick. Un gusto saludarla, Karen. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Unos 2 minutos más para poder ingresar a sus compañeros. Muy bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. Les voy a presentar las diapositivas, pero no se las puedo enviar en este momento por la sencilla razón de que si yo les envío el resumen de lo que yo doy o les envío las diapositivas que les estoy presentando, las personas o muchas personas ya no están después en las clases. Se dedican solo a estudiar los resúmenes y después ya no ingresan. Yo se las voy a enviar un día o 2 días antes del examen. Pero ya les indiqué por qué razón no se las quiero enviar desde ahora. Pero sí se las voy a presentar ahorita que estemos en la cátedra. ¿De acuerdo? Eso sí voy a hacer. Licenciado, buenas noches. Una consulta. Diga, Leonel, diga. Licenciado, todo el material, toda la información que usted nos ha proporcionado hasta el momento, en lo que llevamos, que serían 2 clases hasta ahora, esta sería la tercera, viene basado también en parte al libro, Lick, disculpe. Fíjese que, mire, sí hay muchas cosas del libro que están ahí. Y lo que estoy haciendo también mejor es utilizar el libro que les mencioné, del licenciado Fernández, y de los otros conceptos que yo les hablo, ¿verdad? En la cátedra, para poder seguirles explicando. Lo único que yo voy a empezar a utilizar el libro, ¿por qué? Porque muchos de ustedes, pues, lo tienen ya, o tienen otras ediciones. Y en ese sentido, para poder tener una mejor claridad de las cosas y con respecto al programa también, porque esto es con respecto al programa, yo se los voy a utilizar este libro.
parte del libro y otros conceptos que yo tengo para podérselos dar. Incluso ya hice las diapositivas que yo les había dicho, pero el problema está que no puedo, no se los voy a enviar porque muchos, no son todos pues, pero muchas personas lo que hacen es utilizar las copias y ya no estar en las clases. Y eso es algo que yo no quiero, ¿verdad? Que ya nos dimos cuenta de ese error, por así decirlo, porque muchos de ustedes cuando tienen las copias lo que hacen es ya no ingresar a las clases, sino que estudiar solo las copias. Pero yo 2 días antes del examen parcial se las voy a enviar todo lo que hemos visto y todo lo que les he dicho. Gracias, licenciado. Servirle, Leonel. Pero no es porque yo sea egoísta ni nada, es porque yo necesito que también ustedes estén en la clase, ¿verdad? En la cátedra. Por ejemplo, ahorita no les quería compartir, pero no les puedo estar compartiendo porque estoy admitiendo a compañeros de ustedes y cada vez que admito a alguien se de lo que estamos transmitiendo. Entonces, esa es la Licenciado, una pregunta. Yo tengo Diga. el libro de introducción de Jorge Fidel Hernández Andrade. Ese se va a usar, ¿verdad? Sí, ese y lo que yo les digo en clase. Ujú. Muchísimas gracias, licenciado. Para servirle, no hay ninguna pena. Bien, vamos a ver si nos permiten dar la clase tranquilos por las personas que entran después. Bien. ¿Ven la diapositiva? Sí, licenciado. Perfecto. Sí, licenciado. Sí, se mira bien. Muy bien. Muy bien. Ahorita, mire, estoy admitiendo a otro compañero de ustedes, por eso se fue. Pero vamos otra vez a hacerlo. No hay pena. Muy bien. Aquí estamos viendo la primera diapositiva, que es lo que yo les había explicado del objeto de la economía, conceptos, fenómenos económicos, hechos económicos, las relaciones sociales, los modos de producción, ¿ya? Ahora, con ustedes vamos con las relaciones sociales de producción, ¿verdad? Así es. Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto, entonces vamos a, bueno, voy a admitir a sus compañeros. Lastimosamente en estos programas de Google Meet nos tenemos que... Nos quedamos en lo de materias primas. Sí, muy bien, es parte, ahora, cuando hablamos de materias primas, ¿parte de qué elemento es? De la economía. De la división de medio de producción, no. No, sí, así, diga. Sí, es la división del objeto de trabajo, si no estoy mal, ¿va? No. Vea, yo de todos modos se los voy a explicar, no hay ningún inconveniente. En cuanto a elementos de economía, vimos 2, ¿se acuerdan? El trabajo, fuerzas productivas. Cuando hablamos de trabajo, dimos el concepto, que es lo que significa trabajo y la división, ¿verdad? Que es trabajo productivo y no productivo. Y que el trabajo es una actividad de la persona consciente con fin determinado, predeterminado, y la elaboración de los bienes materiales para la satisfacción de ella misma o satisfacción de las personas, ¿sí? Con respecto a estas necesidades que ellos pueden tener o que cada uno podemos tener. Y en cuanto a fuerzas productivas, sí hablamos de que se componen de la fuerza de trabajo y los medios de producción. Y estas fuerzas productivas son las que es el vehículo o motor que mueve a una sociedad, porque son todas las actividades económicas que se hacen en grupo o individualmente, su fuerza de trabajo. Y hablamos que las fuerzas productivas se relacionan con la fuerza de trabajo que reside en la persona y está constituida por todos sus conjuntos, habilidades y destrezas. Y hablamos también de que esta fuerza de trabajo, hay una jornada de trabajo que es con respecto a el tiempo que la persona labora en ese
en ese lapso, en esa empresa. Y tercero, hablamos de los medios de producción, que como tercer elemento, ¿de acuerdo? Tercer elemento. Este es el tercer elemento de la economía. Bien. El tercer elemento de la economía, medios de producción. Que la persona necesita de los medios de producción para realizar actividades. No, perdón. Los medios de producción es parte de las fuerzas productivas. Sí, antes que me equivoque. Sí. Los medios de producción, por lo tanto, es parte de las fuerzas productivas. Y las fuerzas productivas están relacionadas con medios de fuerza de trabajo y medios de producción. La fuerza de trabajo son las capacidades, habilidades y destrezas de las personas y que está conformada también con la jornada de trabajo, que es el tiempo estipulado que la persona está elaborando y está utilizando su fuerza de trabajo. Y segundo, los medios de producción como fuerza de trabajo. Y estos medios de producción, ¿qué son? ¿O para qué sirven? ¿O qué significan? ¿O cómo van a ser utilizados en el motor que mueve a la sociedad? Que la persona necesita de estos medios de producción para realizar actividades, cualquier tipo de actividad. Y esta necesita transformar objetos. Necesita de objetos para poder aplicar y los medios a utilizar que están integrados por el trabajo y por el objeto de trabajo y medios. Los medios de producción, división, objeto de trabajo y medios de trabajo. Y el objeto de trabajo, se acuerdan que son todas las actividades realizadas por la persona por medio de la acción de él mismo, por la acción de la misma persona, de lo que está haciendo. Y aquí sí hablamos de materia prima y materia bruta. Y en los medios de trabajo, como segunda división de los medios de producción. Hasta ahí, Lick, los medios de trabajo no los habló. Perfecto. Entonces, los medios de trabajo están constituidos por todos aquellos instrumentos, herramientas y todas las cosas o los objetos que la persona utiliza para la transformación de la prima a objetos. Medios de trabajo. Todas las actividades que la persona necesita, instrumentos, herramientas o cualquier tipo de objeto que ella utilice para poder realizar una transformación de materia prima a objetos o cualquier otro trabajo que ella pueda realizar. Si es una persona que no va a transformar nada, entonces va a utilizar, si es, por ejemplo, de un call center, una computadora y audífonos o micrófono, que son diferentes medios de trabajo, ¿verdad? Pero, por lo tanto, son instrumentos o herramientas que la persona utiliza. Entonces, los instrumentos de trabajo también comprende a todos los instrumentos, herramientas, máquinas y animales que se utilizan directamente en cualquier tipo de trabajo. Si utilizan animales, regularmente es la agricultura, ¿ya? O para el pastoreo de otro tipo de ganado que no sea vacuno, que pueda ser de ovejas. Entonces son diferentes tipos en donde podemos nosotros encontrar y utilizar estos medios de trabajo. Por lo tanto, los medios de trabajo nos vamos a dedicar y a explicar que es la herramienta, instrumentos, objetos, cualquier otro tipo de bien que usted pueda utilizar para poder realizar alguna actividad económica. ¿Ya? Permitimos a otro compañero, nos tenemos que salir otra vez para poder seguir. Bien. Y también de este segundo elemento, que son las fuerzas productivas, hay una relación constante entre personas ahora. Y el tercer elemento de la economía es el elemento de las relaciones sociales de producción.
Vamos en un orden, el trabajo y las fuerzas productivas. El trabajo, ¿se acuerdan que son todas, es la energía que ustedes poseen para poder realizar algún tipo de actividad económica? Y las fuerzas productivas, su fuerza de trabajo, objetos de trabajo, que son utilizadas para poder transformar materias primas o poder seguir alguna actividad que ustedes tengan, ¿verdad? Las fuerzas productivas, fuerza de trabajo y medios de producción. Y los medios de producción, objetos de trabajo y medios de trabajo. Y los objetos de trabajo, materias primas y materias brutas. Por lo tanto, todo esto en un orden nos da al tercer elemento de economía, que son las relaciones sociales de producción. Y siempre vamos a hablar de relaciones sociales de producción. ¿Por qué? Porque va a ser economía. Y si no fuera economía, podríamos hablar de relaciones sociales que existen de una persona a otra o de grupos sociales. Pero en este caso, como es elemento de economía, vamos a hablar de las relaciones sociales de producción. ¿Ya? Y estas relaciones sociales de producción van a ser utilizadas con la persona misma porque van a ser las que constituyen un cambio o un intercambio de cualquier tipo de actividad a través de la cual las personas se relacionan con la naturaleza. ¿Por qué hablamos que las relaciones sociales de producción se relacionan con la naturaleza? Porque es la naturaleza misma la que nos da este tipo de relación. Si vamos a recolectar algo de la naturaleza, hay una relación de personas, de grupos de personas. Si vamos a violentar la naturaleza para poder ser transformada, también va a ser individual o por grupos de personas. Por lo tanto, estas son las relaciones sociales de producción. ¿Y cuál es este resultado? Hay un resultado de carácter social del trabajo. ¿Por qué? Porque relación de persona y grupos. Hay una relación de un proceso de producción, porque hay producción, distribución, cambio y consumo, que se están estableciendo entre las personas. Y al mismo tiempo, como son relaciones sociales de producción, hay un tipo de propiedad. ¿Y cuál es este tipo de propiedad que va a existir en las relaciones sociales de producción? Van a haber propiedades en las cuales ustedes como personas van a tener una expresión jurídica de esta misma relación, pero solo va a existir en la propiedad. Y estas dimensiones o características o etapas, porque son relaciones jurídicas, una expresión jurídica, son agentes de la propiedad, objetos de propiedad y derechos de propiedad. Y hablamos de esto de propiedad porque hay una propiedad social, una apropiación social y una apropiación privada. Los agentes de propiedad, ¿cómo? En sus palabras, ¿cómo vería usted es el tema de propiedad? O sea, con sus palabras. Con mis palabras, la propiedad es todo lo que la persona posee y tiene derecho a utilizarla o no utilizarla. ¿Ya? Es el derecho que usted tiene. Bien, entonces la propiedad, las dimensiones de esta, como sus características, agentes de la propiedad son los titulares de los derechos de propiedad. Ustedes como persona tienen ese derecho de la propiedad porque es de ustedes. Por eso se dice que son agentes de propiedad, son las personas. Los objetos de propiedad son las cosas que se poseen y que no se poseen. Los objetos de propiedad es lo mismo que usted. Si usted tiene una camisa, pero es suya, usted es el dueño de lo que posee. También, si una camisa es de su otro hermano, usted no la va a tener o utilizar, ¿verdad? Hasta que no le dé permiso. Lo que posee y lo que no posee. Y los derechos de propiedad es todo lo que usted tiene, todo lo que va a utilizar o regalar. Usted puede regalar, puede utilizar, puede donarlo, puede quemarlo, destruirlo.
o lo puede prestar, o lo que usted desee. Pero ese es el derecho como persona que usted tiene de su propiedad, hacer lo que usted quiera con esa propiedad. Si usted tiene su vehículo, no solo estamos hablando de propiedad de bienes de tierra, estamos hablando también de propiedad de bienes de producción, objetos, herramientas, todo lo que es suyo. Si usted tiene un vehículo, usted es agente de propiedad porque es el dueño de ese vehículo. Usted tiene los derechos de ese vehículo. Es dueño de ese objeto que usted tiene de su vehículo. Y cuando hablamos de derecho de propiedad es lo que usted quiere hacer. Si usted lo va a utilizar o no lo va a utilizar, si se lo quiere prestar a cualquier persona, ese es el derecho que la persona tiene. Por eso se dice derechos de propiedad. Y al mismo tiempo, cuando hablamos de las relaciones sociales de producción, estamos hablando de una apropiación sobre los medios de producción. Estoy hablando apropiación sobre los medios de producción. Vuelvo a preguntar, ¿cuáles son los medios de producción? Las herramientas, licenciado. Muy bien. ¿Y esas herramientas cómo se llaman? Medios de trabajo. Oh, sí, medio de trabajo. Muy bien. Y por lo tanto, los medios de producción son objetos de trabajo y medios de trabajo. ¿Ya? Bien. En cuanto a esta apropiación sobre los medios de producción, hablamos de una apropiación social. ¿Y cuál es esta apropiación social y por qué decimos que es social? Porque aquí vamos a utilizar las ideologías que existen, capitalista, socialista o han existido comunismo. Por eso estamos hablando, y es una unión de todo esto, cuando hablamos de esta apropiación social, que es con respecto al gobierno, al Estado. Lo que tiene el Estado, por eso se dice apropiación social. Y en esta apropiación social, que es del Estado, existen dos formas. Una forma comunitaria primitiva, pero se relaciona con los miembros de una comunidad, de una aldea, que ellos son los dueños de estos medios de producción, que son los objetos de trabajo y los medios de trabajo. Y por una propiedad de cooperación, una propiedad socialista. En esta propiedad socialista tiene dos formas. Pero vuelvo a explicar otra vez. Propiedad social y una propiedad privada. Pero como les había dicho, estamos haciendo la unión de ideologías, ¿sí? Cuando hablamos de estas ideologías, estamos hablando de la unión de una apropiación social y una apropiación privada. En la apropiación social son todas forma al gobierno. Y cuando hablamos también de esta propiedad socialista, que es social, que representa todo lo que el Estado posee en una ideología comunista o socialista, que es la industria. Licenciado. Y una propiedad de cooperativa, que es la tierra que se dedica a la agricultura o ganadería o cualquier otro tipo de industria, pero tiene que ser en cooperación. Sí, joven, diga. Licenciado, una Diga. pregunta. En la apropiación privada, ¿es lo que sería el gobierno de Cuba? No. El gobierno de Cuba, como está cambiando su ideología, está permitiendo una parte socialista que todavía ellos la están promoviendo y que la tienen en su poder, por así decirlo, pero están promoviendo el capitalismo, que es una propiedad privada. Y esta propiedad, la cual Cuba la está haciendo, es porque están en su territorio, ellos cobran un impuesto porque esté cualquier tipo de empresa en Cuba, ¿ya? Cobran un impuesto por estar ahí. Pero el impuesto va directamente al Estado.
y que se supone que lo tiene que distribuir, ¿verdad? Pero esta propiedad en Cuba, las personas no son dueños de su tierra, es el Estado todavía dueño de la tierra. Permite empresas para hacer una forma de capitalismo. Pero estas empresas que ustedes ven allá también tienen que contribuir al Estado, como en todos lados, pagar impuestos. ¿Ya? No sé si está claro ahorita, pero Cuba no tiene una propiedad privada, sino que tiene una propiedad todavía de cooperativa, ¿ya? Que es de cooperación hacia el Estado. Las personas no son dueños ni de sus vehículos ni de sus casas. Ahora está cambiando Cuba en la forma de pensar en el tipo de empresas, ¿ya? Y ya está permitiendo, por ejemplo, call center o internet o venta de ropa, pero es muy raro, es muy raro. Pero en sí, la apropiación privada somos todos o son todas las personas particulares que tienen el derecho de un objeto, como los derechos de propiedad, a usarlo, regalarlo, donarlo o lo que usted desee. No sé si aclaro su pregunta o necesita otra forma de análisis. No, licenciado, estamos bien. Perfecto. Para servir. Entonces, por lo tanto, ¿alguien quiere hablar? Ángel, Eduardo, creo. Sí, licenciado, yo estaba leyendo lo de apropiación social, entonces, si no estoy mal, así entendí yo, que se divide en dos partes, ¿verdad? En la primitiva y en la social. Sí. En la primitiva entran prácticamente los campesinos, ¿verdad? Sí, prácticamente entran todo lo que es las cooperativas, pero acuérdense que como yo les dije, aquí hay una combinación de capitalismo y socialismo, comunismo ahora. ¿Por qué? Porque hablamos de una propiedad privada y una propiedad del Estado, que la propiedad del Estado es social. Incluso comunismo y capitalismo lo tenemos. Porque acuérdense que aquí el Estado es dueño de propiedades como donde están las instituciones, como están los ministerios, en algunos lados, ¿verdad? Por supuesto, porque en otros lados alquilan locales para poder tener los ministerios, pero en realidad los hospitales, las localidades donde están los ministerios, muchos de ellos, el Estado es dueño de esa propiedad. El Estado es dueño de tierras también, bueno, hasta donde se pueda tener tierras, porque ahora creo que ya todo lo repartieron a propiedad privada. Entonces, esta unión de las relaciones sociales de producción es la unión de un capitalismo y de un socialismo, ¿de acuerdo? Es la unión de todo eso, pero hay que hacer diferencias entre cada uno para que haya una mejor comprensión de todo esto. Y como vemos aquí, la propiedad, y todo se basa en propiedad. Y la propiedad socialista, para poder comprender un mejor, dice, tiene dos formas. Una propiedad social, que siempre la va a representar el Estado porque él es el dueño de toda la industria. Y una propiedad de cooperativa, porque acuérdense que ellos tienen el tipo de cooperación para la agricultura, y la agricultura es una forma principal de ellos en cuanto a proveerse de sus propios alimentos básicos. Por eso el comunismo se habla de una parte de cooperación, una propiedad de cooperación, porque se basa en producir sus propios alimentos. Y en la otra, el capitalismo, igual que como está sucediendo en Rusia, que la ideología solo se quedó en una teoría, la ideología comunista, porque si ustedes ven, ahora muchos son ya dueños de sus propiedades, de terrenos, de vehículos, de empresas individuales, de negocios. Entonces Cuba ya cambió eso. Y también Rusia cambió. Bulgaria, Polonia, todos los países que en la Segunda Guerra Mundial los repartieron y que la mayoría la agarró Rusia porque ayudó a combatir a los alemanes,
Rusia pidió parte de estos territorios europeos para seguir con su ideología. Y también no les funcionó porque si ustedes han leído la historia y han visto la historia, se dan cuenta que el comunismo decayó, se rompió. Las ideologías que ellos utilizaban, acuérdense que hay una ideología de fuerza, ¿verdad? De represión, que tenían que tener a las personas en una represión total para que pudieran producir, pudieran hacer caso. Pero los que están en gobierno siempre han sido los que más dinero han tenido, en cualquier ideología, comunista, socialista, capitalista. Bien. Por lo tanto, cuando hablamos de una apropiación privada, somos todos los que son dueños de nuestras propiedades, de nuestras empresas, de nuestra educación, todo lo que es suyo, todo lo que es suyo. Y todos estos tres elementos compartidos y utilizados, que van en un orden, nos dan los modos de producción. Que también los modos de producción los vamos a ver siempre en esta misma cátedra el día de hoy. Los modos de producción, en teoría, son las basadas en el desarrollo de las fuerzas productivas, comprendidas por quienes, por las corrientes económicas. ¿Y cuáles son estas corrientes económicas? Objetivas y subjetivas de la producción. ¿Y cuáles son estas fuerzas productivas? Que son los modos de producción que les había explicado antes. Son los objetos de trabajo y los medios de trabajo, que incluso se los puse acá para que ustedes tengan siempre en su conocimiento que las fuerzas productivas son el motor que mueve a una sociedad por todas las actividades económicas y sociales que tiene una sociedad en cualquier país del mundo. Si seguimos hablando de las ideologías, si seguimos hablando de ideologías, ¿alguien estaba leyendo la diapositiva esa? Bien, entonces, acuérdense que las fuerzas productivas, si ustedes se dan cuenta, si ustedes no tienen fuerza de trabajo, no pueden hacer nada. Que la fuerza de trabajo da la energía misma de la persona. Por lo tanto, si ustedes no van a tener una fuerza de trabajo, no van a poder trabajar. Y todo esto, estos tres elementos que hemos visto, cuatro elementos, perdón, que hemos visto anteriormente, da una superestructura. Y en sí, ¿cuál es la superestructura o qué significa esta estructura? La superestructura es la unidad de todas las relaciones sociales que existen en un país. Toda la división del trabajo, ¿ya? Y esta superestructura se basa en una ideología o una relación social no económica. ¿Por qué? Porque solo se va a basar en las relaciones sociales de la persona, cultura, ideología, la conciencia de la persona. Por eso se dice que una superestructura constituye la base material condicionada por una base económica. Vamos a decir también que es base económica, de una sociedad sobre la cual se levanta una superestructura, sobre la cual vamos a decir que es una superestructura. Y en realidad la superestructura son todas las relaciones no económicas. ¿Y cuáles? Si no son económicas, ¿cómo hacen para levantar la economía? O sea, no entiendo ese punto. Porque si dice usted que la... Si usted me deja terminar, para que escuche esto. Las relaciones no económicas son las relaciones jurídicas, políticas, religiosas, el derecho de las personas, el Estado, la iglesia, cualquier tipo de institución, la conciencia de la persona que ya les había hablado antes. Y toda esta conciencia de las personas está formada por una psicología social y la cultura espiritual de cada uno. Y está formada por ideologías. ¿Por qué? Porque la ideología es un conjunto de ideas de las cuales se basan las sociedades para poder obtener la fuerza productiva o
ser dueños de una fuerza productiva. ¿Ya? Por lo tanto, las relaciones sociales no económicas son las que no producen nada económicamente. Tener una remuneración de eso. Ya, Ángel, usted no va a tener una remuneración de esa ideología, de esas relaciones no económicas. Solo son, cuando hablamos de relaciones jurídicas, acuérdense que la Constitución Política de la República de Guatemala es para el beneficio de las personas, la seguridad de las personas, los derechos de las personas. Por lo tanto, hablamos de esas relaciones no económicas y las relaciones jurídicas son relaciones de una sociedad no económicas. ¿Por qué? Porque es un derecho de las personas a obtener leyes. El Estado tiene el derecho de promulgar leyes para que puedan ser regidas o puedan regir a las personas que viven en un país. El país y las personas que viven ahí tienen que tener una cultura social porque de ahí se basa ahí se basan las relaciones sociales de producción. Por eso se dice que este tipo de instituciones son no económicas. ¿Ya? Son no económicas. Ángel, ¿estamos bien? Gracias, Luis. Sí. Entonces, toda la superestructura, Ángel y compañeros, son no económicas porque son los derechos que nosotros tenemos como personas a que el Estado nos cuide, nos proteja y nos dé seguridad. Y pueda promulgar leyes que cuiden a la persona en sí. Por eso son no económicas. No es el sentido de que se pueda producir y que pueda ser remunerado, no. Solo es conciencia social, psicología social de las personas. Y toda esta superestructura da a una formación, perdón, la superestructura, el trabajo, las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas en modo de producción, nos da una formación económico-social. ¿Por qué hablamos de formación económico-social? Porque estos 5 elementos anteriores nos sirven para comprender la ideología de cada país, de cada persona, por quién se van a regir y para qué existen. Y esta formación económico-social está relacionada con toda la historia de la humanidad, todo lo que ha sucedido en cada sociedad. Por eso acuérdense que en una parte, después de la Guerra Mundial, cuando se disolvió esta alianza, Rusia pidió media Europa para poder tener su ideología, y solo porque había ayudado a combatir a los alemanes. Y esa ideología, si ustedes saben de historia, como en los países de Polonia, Bulgaria, Hungría, Rumanía, Eslovenia, Estonia, Ucrania, no fueron conquistados, sino que fueron repartidos hacia la Unión Soviética. Y por eso era Unión Soviética, no era Rusia, porque era la unión de todos estos países que ellos habían obtenido. Por lo tanto, todos estos son modos de producción, ideologías que se tienen. Y la formación económica o social constituye una etapa de un desarrollo en progreso de la historia mundial de la humanidad. Y la formación económico-social. Formación económico-social se basa, pero en la base económica y de una superestructura social. Acuérdense que la superestructura no es no económica, sino que son entidades, son organizaciones, son instituciones, es cultura espiritual y social de la que está formada. Por lo tanto, la base económica y la formación económico-social y la superestructura son una sola. La formación económico-social formada por una superestructura y una base económica o una base o estructura económica. ¿Y cuál es la superestructura? Como habíamos dicho, conciencia de las personas, las relaciones sociales de producción. Y estas relaciones sociales son las no económicas, que son la cultura, las instituciones, que ayudan a la persona en su forma de ser. Y esta superestructura, si hablamos de la conciencia social, con respecto a lo que les escribí, el concepto, hay una psicología social y una cultura espiritual.
Psicología porque estudia a la persona, su comportamiento, su forma de ser. La cultura espiritual es la conciencia de la persona, lo que la persona posee, bueno o malo, qué es lo que va a hacer, qué es lo que no va a hacer. Y también, esa es la superestructura. Y la base o estructura económica son todas las instituciones, ¿verdad? Y esta base o estructura económica son las relaciones sociales de producción, las fuerzas productivas como elementos que existen, ¿verdad? Que es el segundo y el tercero, son esta base o estructura. Y estas fuerzas productivas que están formadas por fuerza de trabajo, medios de producción. Y se acuerdan también que las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas forman el modo de producción como está el concepto. Pregunta nuevamente, las fuerzas productivas, ¿cuál es su división? Solo división. Fuerzas de Objetos de trabajo trabajo, y medios de trabajo. medios de producción. Ahí estamos, solo esas dos. De trabajo y medios de producción. Esa es la única división que tienen las fuerzas productivas. Ahora, ¿cuál es la división de los medios de producción? Objeto de trabajo y medios de trabajo. Objeto de trabajo y medios de trabajo. Objeto y medios de trabajo. Esos son los medios de producción. Y los objetos de trabajo, ¿cuáles? ¿Qué utilizan? ¿Qué utilizan los objetos? Materias. Materias. Muy bien, materia bruta y materia prima. Materia bruta y materia prima. Perfecto, esos son los objetos de trabajo. Por lo tanto, esta es la división y cómo se conforma la formación económico-social. Es toda la unión de los 5 elementos de economía. Trabajo, fuerzas productivas, relaciones sociales de producción, modo de producción, superestructura. Formación económico-social es la unión de todos los elementos de la economía que nos sirven o que utiliza cada sociedad para su progreso, para su bienestar. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? No se preocupen. Por muy sencilla que ustedes crean que sea. Bien, seguimos. Acá terminamos con los elementos de la economía. Y seguimos, como ustedes ven la diapositiva, el desarrollo histórico de la economía. ¿De dónde vino la economía? ¿Quiénes la formaron? ¿Y qué periodos consiste con este desarrollo histórico? En primer lugar, hablamos de los modos de producción porque es la base de la historia de la economía. Y los modos de producción, como el concepto que les había dado antes del modo de producción como elemento, esto es en historia. Y en historia son las actividades de carácter de la economía en un tiempo histórico. Todo lo que ha basado, todo lo que se ha estudiado, el conocimiento obtenido y es formado y lo que nos sirve para nuestros tiempos. Es el desarrollo, progreso de toda una teoría económica. Y esta teoría económica es también la que nosotros vamos a ver. Y esta teoría económica es la que vamos a ver, vamos a transmitir y vamos a definir más adelante como parte del curso de economía. En primer lugar, vamos a hablar de que los modos de producción son, en primero, comunidad primitiva o prehistórica. El segundo, modo de producción esclavista. Tercero, modo de producción feudal o feudalismo. El cuarto, un modo de producción del capitalismo. Y este modo de producción del capitalismo, como es historia, tenemos que ver lo que sucedió en una edad moderna o mercantilismo y en una edad contemporánea. Y por último, el modo de producción socialista, que en estos tiempos ya no es comunismo, sino que se formó el modo de producción socialista.
En primer lugar, hablamos de la comunidad primitiva o prehistoria. Esta fue la primera organización económico-social que existió. Primera organización de la economía, lo que la sociedad y las personas han vivido. Y siguen utilizando en nuestra misma humanidad, lo que ha pasado, historia. Lo que nos ha enseñado es una evolución de los primates. ¿Por qué evolucionó el primate? ¿Por qué? Por el conocimiento que adquirió en la historia, por la necesidad de utilizar las manos o los pies, por la necesidad de una relación social de persona a persona. Y esta evolución de los primates, hay varios periodos. En uno es el género Homo, ¿ya? De la forma como empezó el primate a existir, después el Homo habilis, las habilidades que este primate obtuvo, ya conforme a las necesidades de las manos y los pies. El Homo erectus, la forma de caminar y el conocimiento obtenido. Y por último, el Homo sapiens, que es el que vemos en nuestros tiempos, todos los conocimientos, habilidades, destrezas que se obtuvieron y la forma de caminar que está hasta nuestros tiempos. Todo esto es una evolución de los primates que lo hemos visto en nuestros tiempos. También la comunidad primitiva prehistoria, también tenemos que hablar del lenguaje articulado. El lenguaje articulado es aquel que son los sonidos que produce la persona para poder comunicarse. Los cambios cualitativos es la forma de que empezó el primate y evolucionó, y lo que el hombre ha conocido para poder llegar a utilizar la materia bruta de la naturaleza y transformarla a objetos útiles para ellos mismos. La obtención de los alimentos, ¿verdad?, que se vio en unos periodos. En primer lugar, existen etapas de esta comunidad primitiva o prehistoria para poder comprender en realidad qué es lo que ha sucedido y hasta dónde ha llegado en nuestros tiempos. Si hablamos de estas etapas, empezamos a hablar con una etapa eolítica. Esta etapa eolítica fue cuando la persona empezó a conocer y a utilizar los piedros y palos que encontró, pero en la naturaleza. La misma naturaleza dio estos objetos para que la persona empezara, o el primate empezara a evolucionar y llegar a donde estamos. En esta etapa se dedicó a la recolección de alimentos, utilizaba los animales muertos para comer, no sabía para qué servía este tipo de objetos encontrados en la naturaleza, recolectaba frutos, utilizaba semillas y desarrolló el lenguaje articulado. En la segunda etapa hablamos de una etapa paleolítica. ¿Por qué razón paleolítica? Porque con este conocimiento que empezó a obtener el hombre, empezó a elaborar instrumentos que fueron encontrados en la naturaleza, pero ya empezó a saber por qué y para qué los va a utilizar. Y estos instrumentos que empezaron a modificarse, como las hachas, mazos, las lanzas, cualquier otro tipo de instrumento que encontraba, los cuchillos, los instrumentos de piedra que él empezó a modificar para poder ser utilizados, defenderse o poder recolectar frutos, y también el descubrimiento del fuego. Cuando hablamos del descubrimiento del fuego fue porque los truenos, rayos que venían del cielo o las tormentas eléctricas forman este tipo de fenómenos de la naturaleza y van cayendo a la tierra, y estos rayos pueden incendiar la madera, árboles o la maleza que existe. Por lo tanto, ahí él empezó a ver que esta fricción que empezó por medio de los fenómenos naturales encontró el fuego, descubrió el fuego. ¿Para qué se va a utilizar? Y también descubrió el arco y la flecha. También descubrió la pesca en este tiempo de la paleolítica. Y por última, la parte de estos periodos, estamos hablando de un periodo neolítico o de una piedra pulimentada. ¿Por qué neolítico y por qué piedra pulimentada? Porque aquí empezó a descubrir o a transformar
la ganadería, o empezó a ver que habían animales que él podía tener en su tribu o podía tener ahí amarrados o como ustedes quieran, pero ya los podían tener. La agricultura, que podían saber que habían semillas que podían dar fruto, podían sembrar y de esa manera dar fruto. También hubo constituyó una parte de la teoría económica o una revolución económica. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a ver que podía cambiar un objeto o un producto por otro. Entonces ya se dio una evolución económica. También encontró en esta parte del Neolítico, por su conocimiento, que todos estos bienes obtenidos podían ser reutilizados. En comida se podían consumir y en los medios de trabajo podía él utilizar estos medios como objeto y su fuerza de trabajo para poder pulir la herramienta, la piedra, poder ver que podía hacer ruedas, podía hacer utensilios, y también encontró que las mujeres y el hombre tenían una actividad diferente. La mujer podía tener una actividad diferente al hombre, y aquí empezó esta división social del trabajo. ¿Por qué? Por medio de esta economía y de esta primera organización que fue la comunidad primitiva. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? De todos modos, yo les voy a dar las diapositivas para que ustedes las tengan, ustedes las estudien, pero lo que necesito es que también entren a la cátedra, porque acuérdense que aquí yo paso lista y tengo ya mi lista. Bien. El segundo modo de producción es el modo de producción esclavista o de edad antigua. Y aquí también seguimos hablando de historia, porque acuérdense que el título es Historia del desarrollo de la economía. Cuando hablamos del modo de producción esclavista o edad antigua, estamos hablando de que se encuentra, ahí escribió una señorita que necesita el link para entrar a la clase. ¿Alguien se lo puede enviar, por favor? En esa etapa encontramos que es una etapa del cuarto milenio antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. ¿Por qué? Porque aquí fue un perfeccionamiento, gracias Ezequiel, aquí fue un perfeccionamiento de todo lo visto en estos periodos, Eolítico, Paleolítico y Neolítico, ¿ya? Y este conocimiento ya obtenido empezó a formar este modo de producción. Cuando hablamos de este modo de producción, ya se encontró que el perfeccionamiento de herramientas de desarrollo de la ganadería y agricultura, y esto dieron una parte muy importante, que fue un primer paso. Lo primero fue una economía familiar, porque lo que ellos consumían, lo cultivaban, ellos mismos lo producían y ellos mismos lo consumían. Después se empezó a ver un tipo de economía, ¿verdad? Pero ya con el tiempo. Y estos también se usaron los elementos de economía en este modo de producción esclavista de edad antigua, porque son relaciones sociales de producción. ¿Basadas en qué? En la propiedad sobre las personas, que en este tiempo, por eso se llama esclavista, las personas que eran conquistados sus territorios eran puestas a ser esclavos porque utilizaban su fuerza de trabajo o su fuerza productiva para poder desarrollar ellos el proceso económico. Por lo tanto, este modo de producción esclavista es una parte del principio de una economía. ¿Ya? Es parte del principio de una economía. Y hablamos del primer paso de la economía y de la edad antigua, que es Grecia. Aquí en Grecia vamos a encontrar que fue formada por medio de tribus que habían sido disueltas por la conquista de sus territorios, y estas se convirtieron en una de las primeras civilizaciones antiguas, Grecia. ¿Por qué? Por su filosofía y por las críticas que tenía, filosofía y moral. Y esta... Diga, Leonel. Disculpe, ¿no podría ampliar, o perdón, reducir esa diapositiva? Porque anteriormente yo no la había logrado tomar la fotografía o anotarla.
Disculpe. Perfecto. No, no hay pena, no hay pena. ¿Allí? Gracias, licenciado. De nada, de nada. Por lo tanto, esta época antigua que empezó con Grecia es una disolución de tribus y al mismo tiempo fue la que empezó a formar los criterios filosóficos y morales de las personas. Las principales civilizaciones antiguas surgieron de tribus y estas tribus, por el conocimiento que ya tenían, podían utilizar la agricultura, la ganadería o la caza. Y al mismo tiempo, estos pensadores griegos sabían que podían tener una artesanía propia de ellos mismos, el territorio de ellos mismos. También los griegos encontraron el comercio exterior e interior. ¿Por qué? Porque lo que producían podía ser consumido por ellos mismos y podía ser trasladado a otras personas con lo que les sobraba. Por eso se llamó comercio exterior e interior. También ellos fueron los primeros que utilizaron la moneda como un uso común de pago. También dieron las leyes de la navegación porque ellos eran navegantes y proporcionaron las primeras leyes de navegación. Estos pensadores griegos también tienen principios y para administrar los lugares donde ellos estaban, les dieron el nombre de administración de una hacienda doméstica esclavista. ¿Por qué administración doméstica esclavista? Porque ellos, la principal fuente que ellos tenían eran los esclavos. Si no tenían esclavos, no podían tener este tipo de proceso productivo que es la agricultura o la ganadería o las artesanías. Por lo tanto, los griegos fueron los primeros que empezaron, por el conocimiento obtenido, fue que le pusieron a esta organización de hacienda doméstica esclavista. ¿Qué organización? Porque tenían que tener una división, una dirección, un control de todo esto lo que se obtenía. Y también fueron los primeros que promulgaron la polis, que era ciudad-estado o estado-ciudad. También para los griegos, el estado de la ciudad la denominaban polis, como les dije, y la polis es el estado de la ciudad. También los griegos, esta organización de hacienda esclavista doméstica o esta organización de hacienda de los esclavos formó lo que ahora se llama economía, una forma de teoría económica para ellos, ¿sí? La economía para ellos era la organización de las haciendas domésticas esclavistas o la organización o administración de la hacienda doméstica de los esclavos. ¿Y por qué le dieron el nombre de economía? Porque sabían que con la fuerza productiva y la división social del trabajo podían ellos obtener este tipo de corrientes económicas que es subjetiva y subjetiva. El pensamiento griego fue influenciado por criterios filosóficos y morales, como les había dicho anteriormente, y consideraban como buenas y beneficiosas todo lo que corresponde a una sociedad. ¿Y qué correspondía a esta sociedad de los griegos? Son todas las actividades económicas que ellos formaban. Todas las acciones que ellos tenían para poder formar estas actividades económicas. ¿Y cuáles son estas actividades? Vuelvo a decir, agricultura, ganadería, el consumo, el comercio, de lo que ellos vivían. De todos estos conocimientos adquiridos en la historia, de todos estos conocimientos adquiridos por las culturas que ellos habían invadido, por los territorios conquistados, por el tipo de esclavos y personas que tenían, a ellos les dio mucho conocimiento y por eso formaron lo filosófico y lo moral. Lo moral, ¿por qué? Aunque ellos fueran esclavistas, empezaron a ver que había una moralidad entre ellos mismos y las personas tenían moral, cosas que son buenas o malas, la conciencia social, y por lo tanto existieron tres personas muy importantes o tres filósofos griegos muy importantes que son Jenofonte, Platón y Aristóteles, y cada uno de ellos estudió lo principal.
las relaciones sociales de producción y su división social del trabajo, o la división del trabajo. Acuérdense que la división del trabajo es lo que tiene cada sociedad, lo que lo conforma cada sociedad. Media, alta o baja. Esa es una división del trabajo. Las actividades que cada persona hace es una división social del trabajo. Y también los griegos consideraban natural o que le es de mucha importancia la existencia de la esclavitud o de los esclavos, de tener esclavos para poder desarrollar, tener un progreso en su sociedad, un conocimiento de esto. Y el esclavismo era necesario para ellos, porque ellos tenían una diferenciación en el esfuerzo físico. Hay una división social que es fuerza física y otra que es intelectual. La fuerza física es la que hacen los esclavos y lo intelectual es lo que hacen los dueños de esta organización de haciendas y los que llevan a un Estado. A los que promulgan leyes, a los que estudian las ciencias. Los griegos también fueron los primeros que hicieron las medidas y las pesas, las medidas que actualmente existen, el tipo de pesas que actualmente existen, las leyes de las matemáticas que aún existen. Por lo tanto, los griegos utilizaron todo este conocimiento para darlo a conocer, pero lo principal fue esta división social del trabajo por medio de sus relaciones sociales. Licenciado, diga. O sea, por así decirlo, los griegos, como se había dicho, de que necesitaban esclavos para poder hacer, ¿cómo el esfuerzo físico, la agricultura. O sea que, por decirlo, que ellos tenían la idea, pero necesitaban a los esclavos para poder realizarla. Así es, ellos necesitaban a las personas que eran conquistados sus territorios y llevadas como esclavos a ellos. De esta forma conocieron su cultura, conocieron sus dioses, las relaciones sociales que existían en este tipo de culturas. Ellos la tomaron, los volvieron esclavos, conocieron todo esto y después empezaron a hacer lo que es los conocimientos obtenidos, los empezaron a promulgar como leyes y todas las conquistas que ellos obtuvieron. Pero ellos tenían el trabajo físico y el trabajo intelectual. Y ellos decían que el trabajo físico solo tenía que ser hecho por esclavos, su ganadería, su agricultura, sus artesanías, y lo intelectual por promulgar leyes, ¿quién se encuentra el para servicio? promulgar este conocimiento. Entonces, así como habíamos hablado y como usted misma me dijo, siempre utilizan ellos el esclavismo. Aunque ellos decían, aunque cuando estemos hablando de Xenofonte, Platón y Aristóteles, ustedes se van a dar cuenta que este tipo de conocimiento lo utilizaban ellos para poder obtener mayor conocimiento en cuanto a la filosofía y en cuanto a lo moral. Por eso cuando hablamos de lo moral, muchos dicen, pero si eran esclavistas, ¿por qué hablan de lo moral? ¿Por qué? Porque esta cultura que ellos obtuvieron, pudieron dar las críticas de la filosofía y pudieron dar críticas de moralidad. Y cuando veamos a Xenofonte, Platón y Aristóteles, que siempre utilizaron la división del trabajo como una fuente para poder investigar a la sociedad, se van a dar cuenta ustedes de las necesidades que tenían ellos de poder tener esclavos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Otra? Licenciado, entonces, en la esclavitud primero fueron los de Grecia y después fueron los egipcios, porque los egipcios también fueron unos grandes aportadores de la esclavitud. Claro, como todo en la historia se ha basado en la conquista de territorios. Y estas conquistas de territorios han sido por épocas, pero cuando hablamos de las épocas del milenio que empezó antes de Cristo y después de Cristo, hay un conocimiento básico,
la cultura egipcia fue un conocimiento básico para los griegos. No solo los griegos, sino que también para los romanos. Pero en esta época de los egipcios era una cultura diferente que estaba fluyendo. Y en la cultura egipcia utilizaron, tenían filósofos griegos allí también. ¿Por qué razón? Porque los filósofos griegos, cuando eran conquistados, ¿a quiénes eran los primeros que se llevaban? A los filósofos griegos. ¿Por qué? Por el conocimiento. Y los griegos fueron uno de los primeros de estos conocimientos que existieron, porque acuérdense que los griegos empezaron a hacer esculturas, estatuas, empezaron a ver lo de los faraones, las creencias de dioses, el inframundo, la forma de poder cultivar. Por lo tanto, de primero, la cultura egipcia también fue un conquistador de territorios para poder tener esclavos y de esa manera poder obtener conocimiento. Pero la que influyó en la historia fue Grecia, porque ellos conquistaron y tenían a la mayor cantidad posible de personas, pero ellos la estudiaron como una psicología social. Por eso es que los griegos fueron los primeros que encontraron las leyes económicas, de la física, de la astronomía y de la economía, por todo ese conocimiento adquirido. Y Grecia fue después de Egipto. ¿Ya? Y Egipto también, por su cultura, dio mucho conocimiento, pero no fue explotado, ni Egipto hizo leyes, de las cuales todavía existen. Y los que hicieron las leyes fueron los griegos. Licenciado, entonces la mayor parte del conocimiento de los egipcios era gracias a los griegos, porque como usted comentó anteriormente, que cuando ellos gobernaban algún territorio, los primeros en ser secuestrados eran los filósofos por el conocimiento. Sí, así es. Ajá. Pero cuando hablamos de la cultura egipcia, los egipcios sabían qué era lo que tenían, pero los primeros que formularon las leyes por todo ese conocimiento adquirido de culturas anteriores, formularon leyes económicas, leyes de astronomía, leyes de la filosofía, leyes médicas, fueron los griegos, pero por todo ese conocimiento adquirido en otras culturas. Y lo que no hicieron los egipcios fue transformar ese conocimiento a leyes, a teorías económicas o teorías de salud, sino que si ustedes se dan cuenta, la mayoría de cosas que hicieron los egipcios fue una cultura esclavista para poder hacer sus estatuas, las ruinas egipcias que hay ahora. Ya, los cálculos matemáticos que ellos tenían, pero los egipcios no lo pudieron hacer en un conocimiento que actualmente existe, sino que fueron los griegos los que utilizaron, desarrollaron la división del trabajo y la división de este conocimiento adquirido por todas estas culturas. Y acuérdense que los egipcios eran más guerreros porque querían conquistar más tierras por los esclavos para poder hacer sus obras. Licenciado, entonces los ¿Estamos egipcios bien, Alejandra? tenían... Solo vamos a Alejandra, ¿estamos bien? Sí, gracias, licenciado. Perfecto. Sí, diga, Wilder era, ¿verdad? Sí, bueno, yo lo entendí así que los egipcios tenían como la base o el prototipo de información y entonces los griegos mejoraron todo ese conocimiento que tenían anteriormente. Ajá. Sí, no solo de los egipcios, sino que de otras culturas, porque acuérdense que habían culturas que les llama, así como la de los vikingos, era otro tipo de cultura, que también esa cultura fue adquirida por todos estos griegos, porque los vikingos conquistaron un montón de pueblos, pero eran saqueadores, no eran saqueadores guerreros, pero la cultura que ellos tenían era con respecto a dioses, porque estaba principiando ese tipo de sociedad, pero ya había una sociedad de consumo, porque ellos buscaban dónde cultivar para poder producir y obtener alimentos. ¿Ya? Y es una forma de toda esta historia. Todo es historia.
Y que entonces los de Grecia fueron en sí los fundadores de toda la información, ¿va? O sea, fueron los que se encargaron de unir toda la información de todas las tribus para crear las leyes actualmente. Y los egipcios... Eso sí. Y los egipcios prácticamente lo único que utilizaron fueron la esclavitud, pero no de una forma mental, sino que de una forma física. Así es. Ellos tenían, por eso acuérdense que había una división del trabajo para los griegos que era física e intelectual. Gracias. Para servirle. Después vamos a ver Roma y vamos a tener ciertas diferenciación en lo que yo les estoy hablando ahorita y van a poder comprender en mejor forma toda la historia de la sociedad. ¿Alguien más tiene preguntas? Licenciado, disculpe una pregunta. ¿Qué sistema económico tiene Guatemala? Mire, el sistema económico es un sistema económico capitalista. ¿Por qué capitalista? Porque aunque en otras partes de la sociedad todavía estamos como un feudalismo, ¿verdad? Hay personas que tienen sus fincas y tienen a personas viviendo allí mismo. Y estas personas les dan parte de su propiedad para que ellos puedan vivir y consumir de eso, aunque tengan un trabajo aparte. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema es capitalista. Pero en teoría, ¿verdad? Porque usted es dueña de sus... Bueno, si usted tiene una empresa, es dueña de su propia fuerza de producción, de su propio trabajo, de sus propios objetos y medios de producción. Pero tiene que haber una relación social para que estos medios o esta fuerza productiva la lleve a un fin, que es el de beneficio para usted misma o su familia. Y si no, pues entonces usted trabaja para otra persona, porque las fuerzas productivas así son. ¿Sí? O solo que haya nacido en una familia con dinero que le quita la propiedad a todos los ciudadanos, que son pocas las familias que lo tienen, pero es con un poder también. ¿Cuál ha sido este poder? Un poder represivo y un poder del Estado que se los ha dado a estas personas. Gracias, A servirle, señorita. ¿Otra pregunta, jóvenes? ¿O nos vemos el jueves? No, sea una pregunta. ¿Quién habla? Hola, Marco. Marco. Hablemos, Marco. Sigan. Yo escuchando estoy. Otra vez, Ángel, diga. Yo tengo una pequeña duda. Fíjese que hace unos años a una conocida mía iban a construir una carretera y su casa estaba en medio. Entonces el gobierno vino y le dijo que le quería comprar la propiedad. Entonces ella no quiso aceptar. La cosa que como que le quitaron la propiedad, algo así. Entonces mi pregunta es, en esos casos, ¿qué pasa con la propiedad privada? ¿El gobierno se puede apropiar de nuestros bienes? Sí, así es. Si se apropia para un bien común, si es una carretera que va a servir a la sociedad, a la comunidad, a la aldea o algún lugar, sí es bien recibida. Pero si solo es por interés de unas personas que están en el gobierno o si es una familia influyente, ahí sí no se hace y no es una forma que protege al ciudadano. Pero si acuérdense que cuando la persona no le quiere vender a otra, lo que hace es represión. Y también es una parte del gobierno que si no quieren hacer caso, por así decirlo, les quitan parte de su propiedad, porque es de utilidad para el pueblo. Entonces estamos reprimidos de dos formas, por el Estado y por las familias ricas, ¿verdad? Y por eso... Licenciado, una pregunta, ¿eso no sería comunismo entonces? No, nada que ver con comunismo. Es un tipo de represión del capitalismo que lo tiene el comunismo, el socialismo, el capitalismo y todos los estados del mundo. Licenciado, una consulta. Si usted no está de acuerdo con el Estado, lo grita a voces altas o hace algo, alguna actividad, el Estado dice la voy a poner presa porque está incitando a la sociedad. Ese es un tipo de todos los estados. Diga.
así como Rusia, de que salieron a protestar las personas porque surgió un nuevo líder. Y como Vladimir Putin pues mandó a reprimir prácticamente a la gente y mandó a meter presas miles de personas, eso es represión por parte del gobierno. Entonces se puede decir que eso no es algo como por decir se me olvidó. Ideología. Ajá. No es una ideología. Entonces sería No, es una... comunismo porque está reprimiendo, porque él quiere estar en el poder, es como China o como Corea del Sur. Sí, pero esa es represión de parte del Estado hacia sus ciudadanos. Aquí las ideologías no tienen nada que ver. Licenciado, una consulta, y así como el caso que le planteaba el compañero, ¿puede llegar a algún tipo de convenio en ese caso? En ese caso de que con la creación de la propiedad. Ajá, o sea, puede llegar a algún tipo de convenio con el Estado. Así es. El Estado le puede decir a usted o le puede preguntar cuánto desea por la tierra a expropiar, pero también él le da un precio por esa tierra. Quiera o no quiera, muchas veces se puede aceptar. Con la carretera que va de aquí al rancho, ¿han visto ustedes que les quitaron parte de su propiedad a las personas? Y esta fue a ciertas personas, y las que no quisieron, a la fuerza las tuvieron que quitar. Pero si uno no quiere, ¿cómo se puede, o sea, cómo puede evitar eso si uno en realidad Usted se no puede quiere? quedar ahí, pero pueden hacer la carretera. Lo mismo que pasó unos años en el periférico. Ahí se quedó una casa en medio. Hicieron la carretera, ya no tenía salida ni entrada. Y esa es una forma de represión, o vende o no vende. Entonces, le comento esto porque es la realidad social. ¿Sí? Licenciado, una pregunta con respecto a lo que dijo mi compañero. O sea que si, por decirlo así, si es para un bien común, sí le pueden quitar, quiera o no quiera, la propiedad. Pero Así si es personal, como usted lo dijo, una familia rica o algo así, no pueden hacerlo porque No es lo pueden hacer. personal. Usted los puede demandar. ¿Y hasta dónde puede llegar su demanda? Acuérdense que hay influencias políticas y hay muchas cosas que son malas, ¿verdad? Licenciado. Sí. Fíjese que yo para contarle, yo trabajé en una empresa donde, bueno, era el tema de electricidad en Guatemala. Y para poner torres, no era hidroeléctrica, era de transmisión de energía eléctrica. Cuando se ponen las torres. Ustedes ¿sí? pagan. Ya. Sí, entonces lo que se hacía era una negociación con la gente y se llamaba derecho a servidumbre. Llegaba una negociación. ¿Le pagamos tanto? No, yo quiero tanto. Y empezaba la negociación. Sin embargo, para ilustrar un poquito más, si la gente de verdad no quería, se iniciaba un proceso legal para obligarla a poner esa torre eléctrica, porque era justamente como usted decía, por el bien común de las personas. O sea, era o no era, porque se toma en cuenta el bienestar de los demás y no de una sola persona. Así es. Por eso, ya vieron, su compañera no me deja mentir. Hay cosas del Estado que están de acuerdo, otras cosas que no, pero es parte de la sociedad. Es parte de la sociedad misma. Y aquí todo es influencia porque pueden haber demandas también de la municipalidad hacia las personas, o las cooperativas no pueden dar permiso porque también se están apropiando algo. La propiedad de los mismos. Pero también puede ser al revés, ¿va, licenciado? ¿Perdón? Porque, no sé si usted puede ser también al revés. Porque también al revés. No sé si usted escuchó el caso, no me acuerdo en qué departamento es, de que prácticamente un municipio estaba asentado sobre tierra propia, que el muchacho encontró la papelería de toda esa tierra y él era dueño de toda esa tierra. ¿Qué se hace en ese caso? Lo que pasa es que aquí tiene que haber un litigio, ¿verdad? No sé si porque acuérdense que a veces son tierras ancestrales que se pueden llevar por diferentes tipos de juicios, ¿verdad? Entonces, si la comunidad es dueña de la tierra, no se la pueden quitar, pues, ni aunque quieran poner una mina. Por eso son los favores políticos, por eso son la influencia de poderes.
que es lo que ustedes están viendo ahorita, lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Ustedes saben qué es la influencia de poderes, qué es lo que está sucediendo ahorita como fenómeno social en nuestra sociedad. Los favores políticos de las personas, bueno, viene una empresa minera y quiere construir ahí la mina porque encontraron oro y le quieren quitar estas tierras, tiene que haber un litigio para poder proteger a las personas, pero ese es un proceso penal. También es un proceso civil, pero lleva muchos años. Licenciados, o sea, que ahora en la actualidad si uno tiene influencias así, no siempre sale perdiendo. Porque por decirlo que la persona que se está apropiando injustamente tiene contactos, como usted lo había dicho, poder económico. puede ganar. Ajá. Sí, así es. Y siempre en cualquier sociedad del mundo, cualquier país del mundo hay represión. Y licenciado, como otro ejemplo, yo me recuerdo que hace unos años vino una empresa extranjera y le vino a comprar propiedades a unos de Petén. La cuestión es que ellos empezaron a sembrar estas plantas que daban aceite, si no estoy mal. ¿Aceite? La palma africana. Pero cuando ya recogían todas esas plantas, la tierra ya no era fértil, porque esa planta ya era como dañaba la tierra, ¿verdad? Igual que la caña de azúcar. Ajá, exacto. Cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando, los pobladores ya no quisieron vender sus tierras, ¿verdad? Pero esta empresa quería más y quería más y quería más. Yo me recuerdo de este caso porque mi mamá en ese tiempo estaba trabajando en el registro de la propiedad. Entonces, ese día ella llegó y dijo, miren, los campesinos llegaron a plantarse allí exigiendo las tierras, pero ya no era posible porque, o sea, ya habían firmado, ¿verdad? Un convenio donde ellos les daban cierta cantidad de dinero por las tierras y a las otras personas las querían quitar. Sí, esta es parte de los juegos políticos y jurídicos, ¿verdad? Acuérdense que los contratos los hacen los abogados. Por eso les digo yo, tiene que haber una conciencia social. Una pregunta. Todas las personas jurídicas. Diga, María. Una pregunta, mire, en caso de que pongámosle si un alcalde es el alcalde del municipio, llegue ¿cómo le podría explicar? Como que llegue a un terreno que no es de él, pero el terreno es póngale, es mío, pero yo no le doy autorización para que él, póngale mi terreno. Él tiene construya, que él haga lo que... Usted es dueña de eso y puede entrar a un legal, ¿verdad? Sí, pero póngale que él, o sea, solo llegue y yo como no vivo en esa parte, no me doy cuenta de lo que está pasando. O sea, luego llego y es como que él dice que no ha hecho nada. ¿Qué se hace en ese caso? Por eso, usted tiene que tener pruebas para saber si él fue o no fue, porque sin pruebas no puede hacer ningún tipo de demanda. Por eso se exigen que hayan de primero hechos y pruebas para poder demandar a alguien. Ya está bien. Dueña y no va a demandar a ninguno, hicieron una construcción, bótela. Y ya estuvo. Usted es la dueña de eso. Y ninguno le va a decir que no. Seguro que son las amenazas que va a recibir por eso, ¿verdad? Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿podría poner la última diapositiva, por favor? Fíjese que ya es tarde, pero lo voy a hacer así rapidito, le toma foto, Le hago una consulta, esas diapositivas las va usted a subir algún... Sí, pero hasta que sea el examen, un día o 2 días antes del examen. ¿Sí? Porque si no, si les mando todas las personas después ya no se conectan y después andan ahí preguntando, ¿de acuerdo? Ok. ¿Sí? Ahí está, esa es la última que dimos. Ahí me avisa. Licenciado, una consulta. Diga.
Por ejemplo, si en determinado municipio el alcalde vendiera lo que es parte del municipio a X o Y persona que pertenece a X o Y grupo delictivo, etcétera, ¿hay alguna posibilidad de que eso lo pueda recuperar el municipio o definitivamente se perdió? Lo que sucede es que aquí tienen, como le decía a la señorita, cuando la municipalidad vende algo o hace un proyecto, hay un consejo. Hay un consejo de la municipalidad. Y si las personas no están de acuerdo, de todas las personas del pueblo no están de acuerdo en que vendan esa tierra, tienen que demandarlos. Tienen que haber un proceso. Y con los procesos se puede llegar a recuperar esta tierra, ¿verdad? Pero aquí tienen que acusar a todo el consejo, no solo al alcalde, porque el alcalde no es el único que decide. El que decide es el consejo de la municipalidad. Ya. ¿Y hay un tiempo estimado para poder realizar esa demanda o para que el pueblo pueda hacer algo? ¿O puede hacerlo en el momento que quiera y se reúnan las pruebas necesarias? Mire, bueno, el tiempo estipulado, la verdad es que no me acuerdo, pero sí puede haber cualquier demanda en cualquier tiempo, ¿verdad? Porque acuérdense que si hay construcciones, si hay un tipo de cosas que después dicen que va a ser para el beneficio del pueblo, nunca lo van a lograr, ¿no? Lo tienen que hacer lo más rápido posible. Muchas gracias. Gusto de saludarlos, pasen feliz noche, espero que la señorita le haya tomado foto a la diapositiva. Feliz noche, Liz. Y se me cuidan bastante. Hoy estamos a las Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche.